Buenas noches con todos. Les habla José Barbosa de parte del equipo de Prota Latinoamérica, acompañado de Carlos Silva, representante oficial de Prota. Y en esta oportunidad estamos reunidos para, ante ustedes, presentar el webinar de cómo diseñar y detallar estructuras de concreto armado. Adicional a ello, queremos hacer la acotación de que este es el último webinar que se realiza con la interfaz y con la ejecución del software en la versión 2021, ya que en muy poco tiempo se lanzará la versión 2022 que incorpora las normativas peruanas de otros países también adicionales y el beneficio y la ventaja quizás más distintiva por ahora que tenemos, que es la traducción del software al 100% ya al español. Por favor, Carlos, adelante. Muchas gracias, José. Muy buenas noches con todos los que nos acompañan en este webinar del día de hoy. Y verdaderamente es motivo de mucha alegría porque por un lado conmemoramos un año en que hace exactamente un año se hizo el primer webinar de Prota en español. Un año después hemos avanzado a pasos agigantados, teniendo por fin el 100% de la interfaz de Prota Structure al español. Se han incorporado normas latinoamericanas a la base de datos de Prota. Y se tiene, por ejemplo, las normas peruanas, las normas colombianas, normas brasileras. Estoy seguro de que en cada una de las próximas actualizaciones de Prota se va a notar esto, ¿no? Pero en este momento lo que vamos a ver es precisamente la manera en que vamos a analizar, a detallar y a ver el análisis, el diseño mismo de una estructura de concreto armado y todas las poderosas herramientas que dispone Prota para este tipo de trabajos, ¿no? Para el próximo webinar en que a nivel mundial se lance la versión 2022 de Prota Structure, tenemos que hacer evidentemente otro webinar donde expongamos las notables ventajas, las actualizaciones que tiene Prota. Adelanto solamente algunas cosas, ¿no? Como el 100% de la interfaz ya al español finalmente, la incorporación de normas latinoamericanas a la larga lista de reglamentos o códigos que ya tiene Prota en su base de datos, así también algunas de ellas, como por ejemplo, se están trabajando, se ha incorporado ya de hecho las estructuras tipo domo o cúpulas a Prota. Entonces, todo esto se lo va a tener en Prota Structure 2022, que ya sale en el mes de noviembre. Desconozco el día exacto de lanzamiento, pero estimamos que sea en unos 15 días. Se les estará comunicando a todos nuestros seguidores, a todos los socios que nos acompañan, socios de habla hispana, para que podamos dar a difundir precisamente las ventajas que en cada uno de los lanzamientos pues tiene Prota, ¿no? Bien, dejando eso de lado, vayamos de cajón a lo que nos ha reunido el día de hoy, que viene a ser precisamente el análisis, el diseño, el detallado de estructuras de concreto armado. Para eso deben de saber ustedes que se tiene una guía de inicio rápido de Prota Structure 2021. Esta guía va a ser actualizada de acuerdo a las incorporaciones que trae Prota 2022, pero de momento, como estamos utilizando
Prota 2021. Esto es lo que actualmente se tiene. Y viene a ser básicamente, como decía, pues la traducción al español de una guía similar que existe de Prota en la página web, que también dentro de muy poco tiempo se la tendrá en español, y ahí podremos visitar, igual que ocurre con los videos grabados de los diferentes webinars que se ha dictado de Prota en español, ¿no? Entonces, en esta guía que la pueden descargar ustedes, ya sea de la página web, de la página oficial de Prota, o que también lo vamos a subir al fanpage que tenemos en Facebook, para que puedan descargar este manual bastante versátil, bastante práctico. Y aquí se reta básicamente a que una persona pueda aprender a modelar, analizar y revisar los resultados de este diseño simple en aproximadamente una hora. Es tan práctico, tan didáctico este manual o esta guía de inicio rápido de Prota, que justamente en tan solamente una hora se tiene la chance, se tiene el tiempo para un manejo básico, ¿no? Entonces, no vamos a ir a la lectura, evidentemente, de este manual, no vamos a indicar cada uno de los pasos, porque esto ya existe, esto está traducido al español, cada uno de los campos se tiene perfectamente detallado y explicado en qué consiste. Asimismo, se habla de las diferentes ayudas que se tienen en las cintas y en cada uno de los puntos del programa. Entonces, todo esto está detallado, como decía, en esta guía, y ustedes pueden y deben de descargar para que puedan llevar a cabo este modelo, ¿no? El reto es precisamente el de crear, analizar, diseñar, crear los planos de esta estructura que precisamente figura aquí en la guía de inicio rápido. Esta estructura viene por defecto, de hecho, en el programa. Pero en la versión Enterprise, en la versión empresarial, esto no está disponible en las versiones educativas o en otras versiones más básicas. Los modelos que aquí se tienen en este webinar vamos a tratar de concreto armado, pero también se tiene a continuación para una estructura de acero, para una estructura metálica. Entonces, ambos modelos vienen cargados, por eso es que aquí he abierto el programa y podemos ver de que efectivamente hay estos modelos de aquí, este modelo que precisamente está en la guía de inicio rápido de concreto, y esta otra que también es el modelo completo de una estructura de acero que está en la guía de inicio rápido. Hoy nos vamos a concretar a esta estructura. Entonces, simplemente ustedes tienen que tener la versión Enterprise, como repito, la versión empresarial del programa, y ahí vienen por defecto en los proyectos mismos estos dos de acá, ¿no? No tienen que hacer nada, ellos aparecen ahí, y simplemente lo que vamos a hacer es cargar este modelo. Entonces damos clic en el icono correspondiente de esta estructura de concreto armado, y pues lo que tenemos es que precisamente ahí aparece esta estructura. Vieron
adiciones que se hicieron luego a esto y que fueron grabadas, pero así es como viene este modelo, ¿no? Para crear las columnas, para ver las vigas, curvas, las placas y todos los diferentes elementos que hay aquí, nos podemos seguir como, repito, nos podemos ceñir a lo que tenemos en la guía de inicio rápido, donde paso a paso se guía a que uno pueda seguir precisamente la elaboración de este modelo desde la selección de la configuración regional, la creación de la rejilla, del reticulado, del entorno que se tiene en cada uno de ellos, la personalización de algunas plantillas, la selección, el modelamiento, la inserción de todas las grillas o cuadrículas, todo eso está precisamente en esta guía en un español perfectamente claro, sin ningún tipo de complicaciones como lo podemos ver, ¿no? Entonces, para aquellos que no tengan la versión Enterprise de Prota y dispongan de versiones más rápidas, acá se indica de una manera secuencial y paso a paso lo que tiene que hacerse para precisamente crear este modelo, y a partir de aquí empieza desde la página 23 en el punto 13, en que indica ya la inserción, la creación de columnas, se indica precisamente lo que se hace, ¿no? Para los pasos que se siguen para crear este modelo. Acá se insertan las placas, a continuación las vigas, se indican las excentricidades, a continuación las losas, en fin, todo eso está perfectamente detallado aquí en la guía de inicio rápido. Vamos a dejar esta guía de inicio rápido, lo que tan solamente lo tomaba como un referente es para indicar de que en esta guía se orienta a que uno pueda crear este modelo paso a paso, eh, indicando lo que uno tiene que hacer a fin de replicar este modelo que se tiene en la guía, en uno que tengamos en el programa para seguir precisamente con todos estos pasos. Entonces, todo este modelo nosotros lo tenemos aquí en el entorno gráfico de Prota. Entonces vamos a precisar y a detallar muchas cuestiones. Bien, la primera, lo que vendría a ser prácticamente el cerebro mismo de todo el programa, es la configuración que se tenga. Siempre hemos escuchado de que determinado programa no diseña bien, de que tiene algunos errores al momento de calcular, no lo sé, cuantías, áreas de refuerzo, en cuestión de presentar los planos, láminas o dibujos del proyecto estructural. Deben de saber de que todo eso es configurable. Y es tan importante de que hay diferentes puntos en donde encontrar esa información sobre la configuración que debo de darle a mi modelo. Y no solamente para una estructura de concreto armado, sino que esto viene a ser mucho más general para todo tipo de estructura, para cualquier diseño. Definitivamente tenemos que empezar por la configuración. ¿Dónde se tiene esa configuración? En la parte superior izquierda tenemos aquí una cinta, y en la extrema tenemos esta tuerca, en la cual al pasar el cursor vemos que se activa centro de ajustes. Entonces, si hacemos un clic en él, al picar en él, se abre esta ventana flotante
en la cual por defecto podemos ver también de que ha ido de lleno a lo que son los códigos o reglamentos, por decirlo de alguna manera, que se van a utilizar para este diseño. Pero lógicamente de que yo no solo puedo o debo arrancar desde aquí, sino desde mucho más atrás, ¿no? Por ejemplo, podemos venir acá incluso en donde está el ambiente o el entorno de Prota Structure. Nosotros al picar acá, por ejemplo, se abre, cambia esta configuración del programa, donde podemos ver que se tienen esas configuraciones de lenguaje incluso, tanto al momento de la visualización como el lenguaje que se usará en el reporte y cada uno de los puntos que aquí tenemos. Actualizaciones, el autoguardado, para el backup o las copias de respaldo que se tengan, cada cuánto tiempo se hace, todo esto se lo configura acá. La selección del tema y todo eso viene en esta configuración o en este ajuste general que se hace del programa. Esto es para Prota Structure. Esto que viene a continuación es para Prota Details, que vamos a ver el día de hoy cómo es que luego de llevar a cabo el análisis y el diseño de nuestras estructuras de concreto armado, por supuesto, vamos posteriormente a plasmarla en planos que luego vamos a poder exportar a CAD, a cualquier programa que tengan de CAD. Entonces, esta configuración viene a ser precisamente para ese programa, para Prota Details, el programa que nos permite ver, como repito, ya el detallado que se tenga en cuestión de planos, de láminas, de dibujos, del diseño que se tenga de esta estructura, ¿no? Entonces, aquí nosotros podemos ver las líneas, la configuración, las líneas, el lenguaje del que se dispone para la salida, en fin, todo lo que es la configuración en términos generales se lo tiene acá. Esto a nivel de entorno, ya sea de Prota Structure o de Prota Details, ¿no? De manera similar, nosotros podemos tener aquí en las preferencias del proyecto, donde definitivamente va primero la licencia a nombre de quien está licenciado, valga la redundancia, el programa. Si usted es una empresa o tiene una razón social diferente, ese nombre vendrá aquí. Está para cambiarlo en el caso nuestro, que ya ahora somos Prota Latinoamérica. Cambiaremos esto de la licencia. En aquel tiempo nos habían concedido como Universidad Nacional de Piura. Entonces, aquí lo que podemos y lo que debemos de colocar es quién es el calculista, por quién está supervisado, quién lo dibujó, quién fue el encargado de la presentación del proyecto, igual que el nombre del cliente, el título de ese proyecto, el número del proyecto, la fecha, en fin, toda esta información tiene que colocarse para que en los planos, y bueno, lo podemos hacer en este momento, por ejemplo, voy a colocar aquí que esto es calculado por Carlos Silva, es supervisado por, se me ocurre, Franklin Asensio. Esto fue dibujado por Johnny Solís, presentado por Juan Pérez, por ejemplo. Bueno, el nombre del cliente se me ocurre María García, ¿no? Acá el título del proyecto, edificio San Pedro, por ejemplo, edificio San Pedro. El número de proyecto, acá ya vienen los diferentes códigos, cómo se maneje,
CSC 87-2021, por ejemplo, la fecha del proyecto, esto lo podemos picar en esta pestaña de tal manera que yo diga, por ejemplo, el día de hoy y automáticamente viene 27 de octubre del 2021. La dirección del proyecto podemos colocar urbanización Piura, no lo sé, Cajamarca, por ejemplo, Perú, ¿no? Entonces, en el país de Perú hay una región Cajamarca y específicamente ya si quisiera hasta los datos de ubicación y todo los colocaría ahí. Solamente lo hago de manera general para ver al momento de solicitar los diferentes informes, los diferentes planos, como toda esta información ya viene automáticamente y ya viene en la parte pues de las láminas y todo, con toda esta con todos estos datos para cambiar lo mínimo posible. Entonces, en esas diferencias en esas preferencias que tenemos para el proyecto se coloca todo esto. Esto también es fundamental, lo relacionado a las unidades y al formato. Podemos ver que de momento nosotros tenemos dos sistemas, el internacional y el MKS. Les adelanto que en la próxima versión de Prota 2022 se van a tener tres sistemas. El siguiente será el sistema inglés, que será anexado a todo esto. Entonces, de acuerdo a las configuraciones de cada país o del profesional, del calculista, del responsable del proyecto, él puede seleccionar uno o tal o cual sistema de unidades y asimismo también escogerá dentro de ese sistema cuál es la unidad adecuada para cada uno de las diferentes magnitudes que ahí se tengan, ¿no? Dimensiones de longitud, de fuerza, en fin, todo esto se lo tiene acá precisamente para configurar y esto indico está también en esta parte general central de la configuración que se tiene. Acá tenemos las etiquetas, que es la manera en que Prota va a representar, digamos, a los diferentes elementos, como las vigas, que tiene si se coloca primero la base y luego la altura, o la altura y luego la base, cómo se van a colocar las etiquetas en cada uno de ellos. Entonces, esto también es elección de el calculista, seleccionar y escoger de acuerdo a un gusto personal cómo es que desea esto, ¿no? Olvidaba decir de que incluso acá en Prota en el ambiente se tiene esta configuración de pantalla. Si nosotros vemos por defecto se tiene el fondo blanco, pero de hecho si es que yo deseo colocar un color diferente, negro, amarillo, verde, el que fuese de acuerdo al gusto o preferencia que tengan, se lo puede colocar sin ningún problema. Si lo quieren mediante un color sólido o si lo quieren a través de un gradiente, de un degradado lineal, también se tiene. Lo mismo para cada una de las líneas que se tengan para los ejes y bueno, todo esto absolutamente es configurable, la cuadrícula misma, anchos de línea, etcétera, todo absolutamente se lo tiene, ¿sí? Solo disculpen, retrocedí porque recordé en este momento que también eso es personalizable. Bien, entonces tenemos acá las etiquetas y claro, también se tiene por aquí las plantillas a partir de la cual Prota genera los diferentes planos e informes. El idioma original en el cual
se tiene Prota, es el turco, Prota es un programa turco. Entonces, con fines de internacionalización, se ha tenido que trabajar con el inglés. Por eso es que nosotros vemos de que la etiqueta de columna es C, del inglés column, ¿no? Pero acá tenemos que para muro es W, ya que ahí se tiene wall, que es muro. Entonces, si yo deseo españolizar, castellanizar estas etiquetas, colocaría, por ejemplo, M de muro, y veo de que automáticamente cambia la muestra que acá se tiene, indicándome tanto el nivel como que se encuentra como el piso en el cual está ella, ¿no? Lo mismo acá para viga, vemos que está la B de BIM, que es viga, y acá está el ejemplo, el formato que se tiene, que es el piso y el número. Acá vemos en este formato donde precisamente se tiene ese de story de piso y el número. Por eso es que lo que adelante tenemos es el número de piso en el cual se encuentra, y el siguiente de él, luego de la letra, viene a ser el número que se ha colocado de acuerdo a una ordenación que usa Prota. Entonces, para viga, en lugar de B, vamos a usar V, que es tal cual se lo tiene en español. Losa es slab, viene S de slab en inglés. Yo podría colocar L de losa. Lo mismo acá para una losa nervada, por ejemplo, usar N. Para zapata tenemos F del inglés footing, podría colocar Z de zapata. Las etiquetas para domos lo vamos a dejar ahí como D. La armadura T, bueno, eso es ya para estructuras metálicas. Nosotros podríamos usar A de armadura, precisamente este de truss en inglés, que hace alusión a las lo mismo para correas, ¿no? Se podría usar C o alguna otra. Viene P de purling, que lo mismo para el larguero. Se tiene G de justamente green, que es la manera como se identifican a los largueros, grid. Y bueno, cada uno de ellos, pero repito de que todo esto es personalizable y solamente lo indico aquí a fin de que cuando se lleve a cabo el trabajo sepan que esas etiquetas yo también las puedo personalizar. Y una parte muy, muy importante de todo esto vienen a ser los códigos que se usan para poder llevar a cabo el análisis y el diseño de las estructuras. Bien, podemos aquí ver de que básicamente se tienen 5 puntos o 5 diferentes partes en la cual yo ingreso los códigos. El primero viene a ser el código de diseño de concreto armado. En otras partes, al concreto se le llama hormigón. Entonces, de acuerdo a esa configuración, yo escojo la de mi región. En el caso peruano, que es lo que yo conozco, se tiene que para el diseño de estructuras de concreto armado, está inspirado en el ACI, en el American Concrete Institute. De acuerdo a lo que yo tengo estudiado y aprendido, el ACI o el ACI ha inspirado a la mayor parte de países del mundo con su filosofía de diseño. Entonces, hay muchos países del mundo que están basados o que están adaptados de acuerdo a lo que se tiene en el ACI. Como es uno de los códigos que más se actualizan en todo el mundo, tenemos diferentes fechas de lanzamiento de esas actualizaciones, podríamos decirlo, de este código del ACI.
En el caso peruano, para la norma técnica peruana, el 060 de concreto armado está basada en el ACI 318-08, ¿no? Hasta que cuando se tengan, por ejemplo, para un país ya concreto, en el caso peruano de concreto armado, la E060, en la nueva versión tendrá que aparecer aquí ese código y yo escogeré mi código ya concreto definido para el país en cuestión, ¿no? Entonces, si quiero hacer un diseño de acuerdo a la CI 31814, pues escojo este de aquí o cualquiera que fuese, de acuerdo al eurocódigo para el Reino Unido o Inglaterra, Polonia, Hong Kong, en fin, esos son los códigos que se tienen de momento para esta versión 2021. Para la versión 2022 van a haber muchos más, lógicamente. Escogeré 318.14, el ACI 318.14. Entonces, selecciono esto de acá. Bien, lo mismo para el diseño de estructuras de acero. Es posible, y eso ya lo veremos en otro webinar, el hecho de poder analizar y diseñar estructuras mixtas, donde, por ejemplo, de una estructura de 4 pisos, los 3 primeros sean de concreto armado y el último sea una cobertura o una estructura de acero. Entonces, en un mismo modelo puedo llevar a cabo este análisis y poder seleccionar también aquí mi código de diseño para el acero. Nuevamente estoy hablando, y es la última vez que lo digo, de acuerdo a lo que se tiene en Perú. Está basada en lo que dice el AISC, ¿no? El American Institute of Steel Construction, acerca del diseño de estructuras de acero. Se basa en este código, el método LRFD está basado aquí, pero si se quiere hacer de acuerdo al eurocódigo o a cualquier otra normativa, claro, para el AISC hay 2 metodologías, ¿no? El LRFD y el ASD, basada en esfuerzos admisibles. El más estricto, en el cual incluso la norma 090 de estructuras metálicas está basada, es justamente aquí en el LRFD. Entonces, esto selecciono y ya tengo mi diseño para estructuras de acero. Para cargas, bueno, si es que yo escogería de aquí lo que se tiene en el ASCE, que todo viene a ser cargas básicamente de Estados Unidos, yo seleccionaría esto. Algo equivalente en el caso peruano sería la E020 de cargas. Sin embargo, es más práctico trabajar con la norma E020 y que ahí me indica las cargas de acuerdo al uso o al ambiente que se tiene, edificaciones, escaleras, pasadizos, centros comerciales, colegios, etcétera, para ver la cuestión de las cargas que se manejan, ¿no? Pero aquí también se disponen de diferentes códigos de cargas. Por ejemplo, escojo este de aquí, sin ser tan importante, porque luego vamos a ver cómo es que justamente se modifica o se podrían ingresar cargas diferentes. Acá seleccionamos. Lo mismo es aplicable para cargas de viento. Podría escoger también el ASCE, ¿no? De Estados Unidos para las cargas de viento o cualquier otra. O por último, como se trata de una edificación de concreto armado que tiene 4 pisos, es una estructura que podríamos llamar pequeña, yo puedo simplemente decirle de que no me use cargas de viento y en consecuencia ningún código para cargas de viento, ya que debido a lo robusto que es esta estructura, la acción de las cargas de viento es despreciable, ¿no? Entonces, puedo decir
de que no voy a considerar cargas de viento para este diseño. En cambio, para la parte sísmica, sí tendría que ingresar. Y nuevamente, la selección es similar, ¿no? Acá yo tengo códigos o normas turcas de Indonesia, de Filipinas, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Tailandia. Aún no se tiene la E030 de diseño sismo resistente para el caso peruano y poder seleccionar el espectro, ¿no? Si bien es cierto que se puede personalizar, y eso lo veremos en un momento, escojo esta del IBC, del International Building Code, para llevar a cabo eh, la parte de la asignación del código sísmico. Entonces, selecciono y ya he escogido acá las diferentes, la configuración de los códigos que vamos a usar. Bien, aquí se tiene también acerca de cómo se va a manejar la cuestión de la deriva lateral y los arriostramientos que se tienen. La dirección 1 debemos de saber que es el eje Y que aparece aquí en este pedazo de proyección del modelo, mientras que la dirección 2 corresponde al eje X, ¿no? En cada uno de ellos me dice de que, por ejemplo, aquí usar arriostramiento definido para columnas y muros, que es nuestro caso. En cambio, en el caso de estructuras metálicas, pues diría si una o si tal o cual dirección es arriostrada o no es arriostrada. Tengo una edificación de concreto armado, entonces ese arriostramiento está definido para columnas y para muros. Así también se tiene y podríamos seguir para columnas los diseños que se tienen, los refuerzos, y esto verdaderamente también es importante porque aparece la configuración para el estribaje o para los enlaces, como también se llama, a los estribos, ¿no? Y esto también es de una configuración regional. En el caso peruano, en todo lo que viene a ser el capítulo 21 de la norma técnica peruana 030, donde se habla precisamente de el comportamiento sísmico, la acción sísmica que se ejerce en las estructuras. Entonces, yo selecciono de acuerdo a mi reglamento, a lo exigido, de acuerdo a los países en que nos encontremos, si son simplemente enlaces únicos o grapas, o estribos dobles o triples o de esta manera. En fin, todo esto, lo mismo que sucede con los muros, es configurable con los muros, placas o pared, como aparece acá. Las barras longitudinales, claro, de momento en esta versión de Prota no se puede personalizar, o sea, yo no puedo ingresar en esta versión, al menos eso ya se ha modificado para la 2022, yo puedo ingresar el diámetro o la dimensión de mis barras de columna, ¿no? Entonces, yo le podría decir cuál es la mínima, el mínimo diámetro de varilla que me va a usar para columnas y cuál es el máximo. Sobre esto también vamos a ver al momento de llevar a cabo el análisis, seleccionar las varillas mismas. Lo mismo para columnas que para muros. Por ejemplo, acá podría escoger de que 13 milímetros, más o menos una varilla de media, sea la mínima, y la máxima que sea de 25 milímetros, que más o menos corresponde a una pulgada, ¿no? Entonces, desde media hasta una pulgada me va a escoger para las barras longitudinales. El recubrimiento del concreto para columnas, en el caso peruano, es 4 centímetros, y en fin, cada una de las configuraciones que aquí se tiene. Los enlaces o estribos de igual manera, trabajo con 10 milímetros, en fin.
para las mallas y todo eso, el detallado, cuál va a ser la zona de traslape, esa longitud que se tiene de traslape, los enlaces, si tienen una forma de grapa como tal, o un doblez en un extremo y el otro a 45 grados, la manera en que en los extremos se trabajan con las mechas, todo esto es personalizable. Y de la misma manera que se tiene para las columnas, se tiene absolutamente para todo. Para vigas, para losas, para la cimentación misma, incluso yo debo de ingresar, porque diseña las zapatas, yo le debo de ingresar el peso unitario del suelo, el factor de resistencia, el esfuerzo del suelo, el coeficiente de cimentación vertical o el módulo de balasto. Yo puedo incluso acá estimar ese módulo de balasto a partir de ciertos valores que el programa me arroja. Entonces, si es que no se ha calculado en el estudio de mecánica de suelos el módulo de balasto, yo lo puedo estimar a partir de estos datos promedio que me arroja el programa. Entonces, todo es absolutamente personalizable. El refuerzo en general, absolutamente todo es personalizable. Nada queda para que el programa lo considere, digamos, por cuenta propia sin informar al menos al calculista. Existe una forma y está detallada en esta guía de inicio rápido de cómo cierta configuración yo la puedo adoptar como una plantilla para no estar en cada proyecto ingresando sistemática y continuamente esto. Yo configuro una plantilla, la guardo aquí, guardo esta plantilla por defecto y cada vez que voy a iniciar yo le podría colocar el nombre de Perú, voy a crear uno nuevo, etcétera, y guardo esa plantilla. Ese detalle está indicado en la guía de inicio rápido. Vamos a ir simplemente a todo esto que hemos visto. Yo le digo, ok, me habla de que se han modificado algunos códigos, le digo que esto es cierto. Entonces, ¿cómo he cambiado el recubrimiento? Me dice que si lo actualiza en todo, le digo de que sí. Entonces, acá tenemos esta estructura que viene por defecto en el programa. Por supuesto que al momento de insertar las losas, se tiene la posibilidad de ingresar cargas, tanto la carga muerta como una carga viva. Eh, Al momento de definir la losa, por ejemplo, acá yo tengo esta losa, que es una losa maciza de 20 centímetros de espesor, un recubrimiento de 3, y se han ingresado una carga muerta de 120 kilogramos y una carga impuesta o viva de 75. En el caso peruano se exigiría una carga mínima de 100 kilogramos por metro cuadrado por ser techo. Entonces, si se quisiera aquí insertar una losa, lo que debo de definir, claro, deben de ver ustedes que hay tanto la losa como la losa nervada. Se entiende de que la losa es una losa maciza, mientras que la losa nervada corresponde a una losa que presenta nervaduras, precisamente, como es aproximadamente las losas unidireccionales que se usan en el Perú, por ejemplo, para colocar viguetas en una dirección. Entonces, eso también se lo puede insertar, losas nervadas. Aquí, para ver una vista de esta estructura en planta, lo podemos ver por acá. Voy a insertar una vista en planta de esta estructura. Entonces vemos de que aquí estoy en el nivel 0. Yo podría ir acá al piso 4 para ubicarme justamente aquí en el techo, donde acá lo tengo a la vista 3D. Si a todo esto lo quiero fusionar ambas en una sola presentación, ahí lo tendría, el modelo en 3D a la izquierda
y el modelo en planta aquí a la derecha. Entonces, al momento de colocar, por ejemplo, solo para efectos de este ejemplo, en lugar de una losa maciza, le indicaría una losa nervada, en la cual aquí viene la etiqueta que ya se ha cambiado N a nervada. El tipo es estándar, prefabricada y todo esto. La altura, podría decir 5, el ancho de vigueta 10, lo correspondiente a esta altura en total 15 centímetros. La inserción, básicamente este ángulo de acá me indica si lo va a colocar con 0 grados paralelo a este eje X y se colocaría 90 grados, es paralelo al eje Y. Y además acá vamos a colocar en las cargas, carga muerta, pues considerando incluso el peso de ladrillo, solo por colocar un ejemplo, colocaría 150 kilogramos por metro cuadrado y una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado. No tengo cargas ni de nieve ni de lluvia, va a ser a 90 grados solamente para hacer este ejemplo. Entonces, se actualiza toda esta información, se lo inserta aquí y podemos notar precisamente de que se ha insertado esa losa acá. De esa manera, de esa forma de trabajo, es prácticamente la que se usa para todo. Solamente considero mi losa, las cargas que voy a tener viva y muerta, y eso es lo que inserto. El programa me realiza este modelo físico y la transmisión de carga se lleva básicamente por la manera, acá podemos ver la tributación que se está haciendo. Como estas son losas macizas, entonces la tributación de carga se hace a través de la técnica o del método del sobre de carta. Esto viene a ser una losa unidireccional, entonces la transmisión de cargas es básicamente de acuerdo a la dirección de la vigueta. Entonces, todo eso se lo tiene acá. En las cargas se tienen las combinaciones de carga. Si se hace o no un análisis P delta de segundo orden, eso lo selecciona el proyectista. La combinación de cargas, ese generador de cargas se hace de acuerdo al reglamento que se haya tomado, que considera también todos los diferentes casos de carga. Acá podemos ver que estamos usando el ACI y, por ejemplo, para el diseño, en el caso de concreto, se usa 1.20 de mayoración para la carga muerta y 1.6 para la carga viva. Si yo estuviera usando el de otro país, como de momento no se tiene para el caso mío, mi reglamento me exige 1.4 veces la carga muerta y 1.7 veces la carga viva. Entonces, de momento tendría que generar estas combinaciones y luego, hasta que se incluya pues lo que yo tengo, llevar a cabo esa modificación para adaptarlo de acuerdo a lo que yo tengo en mi reglamento. Por ejemplo, por acá igual tendría 1.4 y 1.7 y vamos cambiando todo eso. ¿Sí? Entonces, tenemos todas esas combinaciones, decimos OK. Y bueno, eso prácticamente sería todo el trabajo que se hace. En la parte de los parámetros sísmicos, en la parte sísmica del espectro, recuerden que seleccionamos el IBC y ahí está los parámetros sísmicos del IBC, precisamente. Entonces, si yo tengo la dirección 1, de acuerdo a si tengo un sistema dual o si es un sistema basado en pórticos, lo tomo por acá. Si es de acero, de concreto y todo ese tipo de cosas,
nosotros también lo tenemos que seleccionar. Entonces, la manera de trabajo es justamente esta, ¿no? Seleccionar en cada una de las direcciones cuál es lo que yo tengo, pero esto está de acuerdo al IBC, que no necesariamente se adapta a lo que nosotros tenemos. Por eso es que en cada uno de los ejes se observa un diferente sistema, ¿no? Donde yo escogería eh, el sistema en el que estoy teniendo, si esto es basado en muros de corte, en fin, lo que se tuviese, en cada uno de ellos vean que cuando selecciono, evidentemente debe de, solamente para que se vea, cambia el espectro sísmico. Sin embargo, eso no es completamente cierto para un país cualquiera. Esto difiere mucho de lo que se tiene para cualquier otro país, ¿no? Incluso si el suelo viene a ser uno blando, en fin, esto se va cambiando de acuerdo a lo que tengo. La categoría o riesgo de la edificación, no lo sé, ¿no? Tendría que llevar a cabo todo esto, pero de manera automática, por eso es que vemos aquí de que esto es automático. Sin embargo, si yo quisiera ingresar un espectro en el cual todavía de momento no se tiene aquí, desactivo el automático y lo que tengo que hacer es ingresar el periodo y la pseudoaceleración espectral, ¿no? Para poder ingresar manualmente. Entonces, lo hacemos a todo esto, ingresándolo de esa forma manual. Y bueno, eso sería la manera como se ingresa el espectro sísmico. Voy a dejar por defecto lo que se tenía, que es el IBC. Sin embargo, indico de que todo esto se puede personalizar a una determinada condición regional. Ya estamos realmente listos para llevar a cabo el análisis y el diseño de esta edificación, de todo esto que aquí se tiene, porque, bueno, ya tenemos absolutamente todo, ¿no? Entonces vamos al análisis y le decimos por acá el análisis del edificio. Aquí también muchos consultan sobre los materiales. Si bien es cierto de que aquí para el concreto, para las columnas, por ejemplo, se tiene esto de aquí, yo podría editar y de hecho tener por aquí un nuevo material, ¿no? Por ejemplo, para el caso, si yo quisiera por aquí insertar o de repente tomar estos concretos y crear una copia. Si yo creo una copia de acá y le llamaría, por ejemplo, el concreto F'C igual 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, teniendo todo esto, ingreso mi módulo de elasticidad, 217 mil y pico, ¿no? Ingreso mi módulo de corte, 85 mil y pico, el módulo de Poisson, punto 15, de acuerdo a lo que indica mi reglamento, en fin, todo hasta el peso. El caso peruano me indica 2.400 kilogramos por metro cúbico, la resistencia, acá indico 21, y en fin, todo este concreto yo lo personalizo y digo, ok. Entonces, cuando yo selecciono para las columnas este material, se supone que yo lo debería de hacer para todo, para vigas, placas y todo eso, pero si lo quiero generalizar, entonces yo selecciono esta pestaña que le digo, aplica a todos los materiales y le digo, ok, al hacer esto, miren, todos mis elementos de concreto armado ahora tienen esto. De la misma manera puedo trabajar para el refuerzo. Aquí agrego uno que viene como copia, cambio aquí el nombre y colocaría, por ejemplo, un FY igual 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, que es el acero típico que existe por acá. Módulo de elasticidad, 2 millones
Módulo de corte, pueden quedar estos valores. 7.850 es el peso. La resistencia mínima, 4.200 dice por aquí. La resistencia última, en fin, todo esto también se personaliza y yo digo de que esto, para ya no hacer el paso del anterior, lo agregue a todos los elementos. Seleccionamos esto, entonces le digo que me agregue esta personalización que he hecho. Le digo OK y ya me insertó. Para la selección de las varillas es justamente aquí lo que yo ingreso, ¿no? Un diámetro de 10 o de 12 como mínimo. Si tenemos la de 16, de 20, 3/4, bueno, voy a desactivar 32, que igual esto de aquí. Yo escojo los diámetros con los cuales se va a hacer mi diseño de concreto armado. Entonces digo OK. Y por acá para la cimentación, también le digo a la cimentación, trabájame con este concreto y con este acero de refuerzo. El suelo, si es arena o si es arcilla, si es roca, si es limo, lo selecciono también. Decimos OK, ya tengo absolutamente todo esto. Decimos OK por acá. Opciones del modelado donde se define nuevamente las diferentes configuraciones que habíamos indicado. En el análisis previo a la corrida misma, yo puedo llevar a cabo una verificación de todo esto. Le digo que me lleve a cabo esa verificación y me acaba de detectar por aquí un error que fue debido a, previamente a esto se estaba jugando con una columna, entonces acá se están superponiendo unas columnas y me está detectando ese error que yo lo guardé, entonces no lo superé oportunamente. Por cuestiones de tiempo no lo voy a modificar, pero el programa me lo está indicando que hay ahí columnas que se están superponiendo, ¿no? Entonces, si fuese insalvable y todo ese tipo de cosas, lo corrijo oportunamente y luego vemos aquí el análisis. Yo puedo llevar a cabo de una vez también el diseño, la reselección de esas barras tanto para columnas como para vigas. Si tuviese elementos de acero, también seleccionaría esto. ¿Qué estoy haciendo cuando selecciono todo esto? No solamente hago el análisis, sino también el diseño estructural de los elementos de concreto armado. Por eso es que me pide diseño de columnas y de vigas. Le digo de que sí. Entonces, de acuerdo a la normativa que yo he seleccionado, es que va a empezar el programa a trabajar. Dependiendo, lógicamente, de la rapidez que tengan de sus procesadores y todo esto, este trabajo va a demorar más o menos en llevarse a cabo justamente, ¿no? Aquí tenemos, entonces está llevando a cabo el análisis y el diseño. Esto realmente es bastante rápido. Acá está pasando a diseñar el refuerzo de las columnas en cada uno de los pisos. Me indica las diferentes etapas en el cual se lleva a cabo todo esto. En un equipo más rápido, en un procesador más rápido, sería definitivamente menos el tiempo que demore el programa en hacer todo este trabajo. Igual se llevan a cabo todos los controles y me avisa oportunamente el programa de cada uno de ellos, ¿no? Ahora estamos en vigas, estábamos previamente en columnas y me está procediendo a llevar a cabo todo ese trabajo. Luego vamos a ver precisamente por qué es que se está tomando todo este tiempo, ¿no? Estamos en el diseño, se están llevando a cabo las verificaciones de todo esto
y me informa de que se puede utilizar, que es adecuado todo lo que se está viendo de los desplazamientos relativos o las derivas, ¿no? Digo, ok, me está diciendo el tiempo de análisis y todo esto en este resumen del análisis del edificio. Entonces, cerramos todo esto. Voy a cerrar esta ventana. Y como cualquier programa, podríamos decir convencional de análisis y de diseño, acá yo tengo el modelo de alambre donde puedo solicitarle los desplazamientos de acuerdo a cada una de las combinaciones o de los patrones de carga que se han tomado, los diagramas de momentos flectores, de cargas axiales, en fin, de cortantes y de acuerdo a cada una de las combinaciones. Todo esto yo lo puedo hacer, ¿no? Sin embargo, vamos a cerrar esta ventana para ir directamente al diseño de la estructura. Ya se ha corrido a todo esto, entonces en el diseño yo podría verificar por aquí el diseño que se ha hecho. Estamos encontrando por acá justo el error de esas columnas que se están superponiendo. Hay una de ellas que no la ha diseñado por superposición justamente. Pero si yo quisiera un reporte del diseño, claro, si selecciono todo esto, va a ser bastante considerable el tiempo que demande el programa para preparar este reporte. Entonces, solamente con fines didácticos explicativos he seleccionado que me incluya todas las combinaciones en este reporte. También puedo indicarle de que me incluya los diagramas de interacción en el reporte y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como podemos ver, efectivamente, y dije hace un momento, acá ya puedo ver mi edificio, quién lo ha calculado, quién lo ha verificado, el diseño de mi columna y todos los detalles asociados a esa verificación. Esto lo exporto a PDF o a Office. Acá podemos ver aún en inglés. En ese tiempo se tenía un 85%. Los reportes que se soliciten a partir de la versión 2022 serán al 100% en español. Se imprimen, se exportan o se pasan a PDF. Eso ya ustedes lo están teniendo. De manera similar a lo que tenemos aquí para columnas, las tengo para pisos. Entonces, si yo quisiera llevar a cabo precisamente también los diferentes informes o el diseño del el reporte que me va a presentar el programa, yo lo selecciono por acá y vamos a ver el diseño del refuerzo que se tiene, el cálculo de cada una de las vigas y su verificación por flexión, por corte, si lo exportamos o no, todo esto lo vemos por acá, ¿no? El diseño o si se va a llevar a cabo por lotes o todo esto, lo vemos por aquí. A pesar de que el diseño ha sido hecho, lo tenemos, hay algunas que no están pasando, tendríamos que ver qué es lo que se está teniendo como problema particular. En este momento lo que estamos viendo es de manera general el diseño que se tiene. Y esto para todos, ¿no? Si quisiera diseñar, por ejemplo, la zapata, entonces aquí podría decirle de que me inserte una zapata para esta columna y le voy a solicitar así también que me vea una vista en 3D. Si tiene una malla o doble malla, también eso yo lo puedo personalizar. Este cálculo me hace de acuerdo a las configuraciones del piso que yo he tomado. Puedo cerrar por acá al momento de insertar zapata. También podría considerar el caso de
pilotes, por ejemplo, aquí vamos a decirle los refuerzos que se tienen. El diseño aquí está fallando, pero claro, yo selecciono a todo esto para ver cuál es precisamente los problemas que acá se tienen. Si es una columna cuadrada de, digamos, a ver, 300 centímetros por acá, eh, 300 para que me considere los 3 metros, 300 por acá. Las verificaciones que se tengan, el programa los verifica, ¿no? Igual que el diseño o la ubicación de cada una de ellas, yo lo tomo por acá. Si se agrega un pedestal o lo que fuese, igualmente se consideraría, ¿no? 4, 4 por acá puedo verificar, está fallando el diseño por una cuestión de refuerzo básicamente. Si yo quisiera colocar, por ejemplo, pilotes, entonces también lo puedo hacer. Posiblemente el suelo sea inadecuado, entonces debería de escoger precisamente el cabezal de mi pilote de acuerdo a toda una lista que se tiene, a la forma que se tiene, a las ubicaciones del pilote, los materiales que se están teniendo, diferentes opciones y todo esto. Acá vemos, por ejemplo, que este es un diseño satisfactorio el que está teniendo. Ahí se están llevando las verificaciones del caso. Entonces, asumiendo que esto quiera adoptarlo como tal, yo ahí estoy visualizando el sistema que se tendría. Y así para los siguientes, ¿no? Esta es básicamente la manera bastante rápida, bastante ligera, por razones de tiempo, para el diseño de una estructura de concreto armado. Se tienen para zapatas y para toda una serie de cosas, pero los controles básicamente son iguales. Una vez de que se ha hecho todo esto, vamos a solicitar los planos y reportes. Entonces, si yo quisiera ver los planos de esta estructura, habiendo estado ya corrida y solo calculando esta zapata de aquí, le diría Prota Details. Me pide si quiero guardar los cambios, le digo que sí. Selecciono esto y vamos a ver que de manera automática se abre Prota Details o Prota Detalles, que es justamente el encargado, el programa encargado de llevar a cabo tanto el análisis como el diseño, los planos de los detalles estructurales de concreto armado. No necesito hacer nada porque el software de manera automática hace el lanzamiento y ahí podemos ver Prota Detalles. Entonces ahí se están cargando los diferentes componentes del programa. Toma su tiempo, por supuesto, para hacerlo. Yo le puedo decir a esto de que lo lleve, la exportación se haga de manera automática. Le pido aquí de que me genere diferentes listas, seleccione a todo, le digo que me dibuje a todos estos planos bajo estas bajo estas consideraciones. Tomo este punto y a partir de acá el programa va a empezar a generar los planos con los detalles estructurales de la edificación, ¿no? Cimentación, las losas, las vigas, las columnas, zapatas y todo lo demás lo genera el programa. A ver, ya quiero ver si lo ha trabajado.
está aún en ese proceso. Me está pidiendo que espere unos instantes. Ahí se tiene la lista de los planos precisamente. Ahí podemos ver los datos que también indicaba, ¿no? Por quién está presentado, quién está calculado, cómo se llama el edificio y todo esto. Los planos de cimentación. Acá tenemos los planos de vigas, de columnas con los diferentes armados que se tiene. Aquí están los muros y todo ese tipo de detalles. Aquí están los planos, listos para ser exportados. Si yo quisiera, pudiera, por ejemplo, diseñar también escaleras, ¿no? Entonces yo selecciono un determinado tipo de la biblioteca de escaleras que se tiene, si son en espirales y todo esto, el, el paso, el contrapaso, las cargas y todo esto, yo lo estoy tomando solo por defecto. Le pido aquí que me haga a cabo este rediseño. Le pido un reporte o un informe de este diseño de la escalera que me lo está mostrando. Luego le pido que me muestre los detalles del dibujo, por ejemplo, le digo por acá, y ahí está el diseño de mi escalera. Si tuviera un muro de contención también de manera similar, de acuerdo a una determinada geometría, si tiene o no el tacón de corte, si tiene o no parapeto, si tiene repisas a media altura y todo eso también yo le podría indicar, igual que la geometría, la tipología, las cargas, el tipo de suelo y todo eso. Yo lo puedo hacer por aquí, ¿no? Con todas estas consideraciones, como repito, el programa se encarga de hacer absolutamente todo. Acerca del material, igual si escojo este o el que yo había definido, en fin, todo esto, el análisis sumario y todo este tipo de cosas, el diseño, se encarga, acá falta área para absorber el corte. Entonces, todo este detalle, por supuesto de que vamos nuevamente a la geometría, y aquí le incrementamos lo que se necesite. Lo importante es ver dentro del diseño que se tiene que esta estructura exista, ¿no? Entonces, si queremos, asumiendo que ese sea el diseño definitivo, hemos visto que ahí falta algo, pero lo estamos presentando solo por efectos de tiempo. Ahí vemos ese muro de contención. Y lo mismo tenemos para el caso de ménsulas. Lo mismo se tiene para piscinas. Entonces, se puede aquí jugar con diferentes geometrías dentro de lo que de la forma de piscina que se tenga y llevar a cabo un diseño similar para pilotes y mucho más. Todo esto, por supuesto que no queda acá. Yo puedo decirle al programa que me lo exporte. Entonces, yo digo de que a todo esto me lo exporte. Se va a llamar Drawing 1, dibujo 1. Le voy a pedir que me lo coloque aquí en el escritorio. Lo va a colocar aquí en el escritorio a todo esto. Cambiar el directorio justamente a lo que había dicho el escritorio. Doy aceptar, le digo exportar y va a empezar a llevarse a cabo justo, y aquí lo podemos ver en la parte inferior, cómo se está llevando a cabo esa exportación. Hecho eso, vemos de que ya lo llevó a cabo, lo exportó a CAD, al programa de CAD que nosotros tengamos. Entonces va a empezar a abrirse ese programa de CAD. Yo tengo CorelCAD.
Entonces, aquí tenemos ya para la edición final de todos los planos, porque acá lo está llevando a CAD justamente. Entonces, ya lo actualizamos, el CADista trabaja mucho menos porque los planos prácticamente están acá. Al momento del rotulado, y ese es ya un tema aparte, existe cómo hacer para que me genere cada uno de ellos en su respectivo plano, incluir incluso un logo de la empresa o del profesional y todo ese tipo de cosas. Como está en CAD, entonces yo ya puedo editar acá, ¿no? Esto entonces queda ya para editarse. Por ejemplo, acá sería piso, ¿no? El nivel o cota, como se pueda traducir, indicar acá escala, por decirlo solo como un detalle. Entonces, ya vemos de que esto está en CAD y editable. No voy a abusar de su tiempo, me estoy pasando más de 15 minutos, disculpen, quería que se entienda bien la parte de la configuración general que se tiene del programa para que luego durante el análisis, el diseño y la exportación a CAD tenga toda la lógica del caso. Realmente estoy apretado con los tiempos. Tengo una reunión que debí de haber empezado justo a las 9 de la noche, pero si es que hubiese alguna pregunta y no es bastante extensa, podría responderles. De todas maneras, muchas gracias por su atención. José, ¿me puedes informar, por favor, si es que hay alguna pregunta por parte de las personas que nos han acompañado el día de hoy? De momento no hay ninguna pregunta. Esperemos 30 segundos. Me parece que es el tiempo considerable como para esperar si hay alguna. Pregunta Franz Leonardo Peralta si se incorporará la norma E030 a la versión 2022. Eso justamente se había dicho en un principio. Las novedades de la versión 2022 es la incorporación de la norma técnica peruana E030 de diseño sismo resistente y la E060 de concreto armado. La otra pregunta es justamente acerca de la versión estudiantil. Están preguntando qué es lo que incorpora. Ahora mismo estoy cargando el webinar, pueden descargar ya el sistema de licencias de Prota. En el documento se especifica a través de una tabla comparativa bastante simple cuál es la diferencia entre las versiones que incorpora la suite y pueden ustedes mismos comparar y verificar de acuerdo a las necesidades que tiene. Dentro Por de las supuesto. normativas que están para Latinoamérica está incluida también la brasilera. Para México se incorporará la NTC y cuál es el costo del programa. Si es que desean una cotización, podemos directamente enviarles a su correo electrónico. Tenemos precios especiales hasta el 31 de este mes. Pero para que ustedes puedan verificar por su propia cuenta cuáles son exactamente las normativas y las características en sí de la versión 2022, ahora mismo se ha cargado al webinar el documento con las novedades de la versión 2022 propiamente para que la puedan revisar. ¿Se puede diseñar albañilería? Preguntan también. Jesús Albújar Silva. Claro. Eh, bueno, el programa está basado para el análisis y para el diseño de estructuras de concreto armado y de acero. No para mampostería o albañilería, como lo entendemos. Sin embargo, eh, se puede estudiar la posibilidad de ingresar los atributos a la losa que nosotros hemos visto aquí durante el modelado. Bueno, ahora ahí está bloqueado porque ha sido corrido, pero para esos atributos de la placa o de la losa que se ha seleccionado, se le ha dado lógicamente los atributos de un elemento de concreto armado. Lo que se puede utilizar es en darle los atributos de la albañilería afín, así como las aberturas y todo eso que tenga, por supuesto, pero darle los atributos de albañilería
a esta placa o pared estructural. Sin embargo, se haría básicamente el análisis, más no el diseño. El diseño de las estructuras de Prota es específicamente para concreto armado y para acero. Se puede hacer el análisis de la albañilería, pero de momento no el diseño. Eso no está contemplado en Prota. Bien, la última pregunta es acerca del costo del programa. Ya les comunicamos que pueden enviarnos un correo electrónico a cualquiera de las vías de comunicación que tenemos en Facebook, en Instagram o incluso por los correos que ya están en la página oficial de Prota Software. Y la última es si el programa trabaja con normas API. Con normas. API. Normas API. A ver, la cuestión general de todas las normas, vuelvo a decirlo una vez más, se tiene aquí en los diferentes códigos que se tienen para los que ya se habían seleccionado, ¿no? En el caso de concreto, viene a ser el ACI y, bueno, el Eurocódigo con sus variantes europeas, además de los turcos, japoneses, Singapur, todo esto que viene. Para acero, las que se indican acá, bueno, cargas que vimos de que no es tan importante, eso yo lo puedo ingresar. Y el ACI y la parte sísmica que contempla el IBC, el Uniform Building Code y todo esto que acá se tiene, además del Eurocódigo, por supuesto. Esas son las diferentes normas que de momento se tiene en esta versión. Aún no hemos visto cuáles son las novedades que en ese sentido trae la versión 2022. Tendríamos que ver lo que trae esta nueva actualización, este nuevo lanzamiento del programa en sí mismo y poder ver cuáles son los alcances en ese sentido. De momento, los que se dispone son esos ya indicados. Bien, esas son las preguntas. ¿Dónde puedo conseguir la guía de diseño que indicó al inicio? También la estoy cargando en este momento antes de que el webinar se cierre para que todos ustedes puedan descargarla. Han sido cargados los 3 documentos, el sistema de licencias para que puedan comparar y verificar la comparativa entre cada una de las licencias, el documento con las novedades 2022 y la guía de inicio rápido. Se han enviado todos los documentos y pueden descargarlos sin ningún tipo de problema directamente desde la plataforma. Bien, no hay ninguna otra pregunta, Carlos. Eso parece que es todo. Muchísimas gracias, José, y gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy. Esperamos vernos en la próxima, en el próximo webinar, donde ya se tenga la nueva versión de Prota y poder gozar de todas estas actualizaciones y novedades que trae el programa. Muchas gracias con todos. Hasta luego y muy buenas noches. Nos estamos viendo.